abril. No, bueno, eso de esperar hasta abril, de todos modos, es a nivel facultad, no va a ser por materia. Si sale la resolución, va a ser para todas. Claro, pasa, profe, que aparentemente no hay un aviso oficial, digamos, es como No todo hay por un el... aviso oficial porque eso está en consejo y se va a tratar esta semana o la próxima semana, porque todavía están... Lo que yo quiero aclararles con todo esto es que evidentemente tienen que seguir viniendo los que están en esa situación, porque no tendría sentido de que después regularicen o estén en condiciones de regular por la correlatividad, pero tengan inasistencia. ¿Está claro? Es porque también consultaron eso al mail. Es decir, que todo aquel que tenga posibilidades todavía de estar allí en esa situación tiene que seguir viniendo a clase. Buen día, profe. Y los chicos que dejaron de asistir a las clases porque no regularizaron, ¿cómo la toman la asistencia, digamos? Creo que es una clase igual. Por ahí sería que ustedes le digan, ¿no? Sí, tienen que seguir viniendo. A ver, es que eso todavía no está del todo claro y no está definido, ¿se entiende? La semana pasada supuestamente estaba definido para la mesa de marzo, porque ya había pasado, pero existe esta nueva posibilidad. De todos modos, hay que seguir charlándolo, porque si facultad recién... ¿Por qué se me apaga la cámara? No entiendo por qué. Capaz algún conecte. Sí, se ve que es la conexión. Si facultad en algún momento nos pasa la lista definitiva con todo recién después en abril, bueno, se considerará, digamos, o sea, yo lo único que les pido que para evitar ningún inconveniente, sigan viniendo a clase. El día que el alumnado nos diga, esta es la lista definitiva de los alumnos de microbiología agrícolas 2021, allí quedarán los definitivos. Así que corran la voz. De todos modos, nosotros vamos a mirar más esta semana a ver cómo están las asistencias y demás. Vamos, después de la clase de hoy, vamos a revisar en qué situación están. Ingeniera. Sí. Le comento, hay un chico en nuestro grupo, nosotros somos el grupo 10, que está en el campo y tiene cierta limitación con su internet, entonces nosotros le dijimos que se conecte un ratito antes de exponer para que pueda él exponer su parte. Él se llama Marcelo Gortari, creo. Ajá. Era para avisarlos un rato antes si él está en sala de espera. Ok. Bueno, gracias. No, gracias a vos por avisar. Está perfecto. Okay. Bueno, pasamos entonces al tema del seminario de hoy. Tenemos todo el seminario de eucariotas. Estaban divididas por comisiones. Todos los temas en el aula virtual. ¿Qué tema le tocaba a cada comisión? ¿Alguna cuestión sobre eso? ¿Alguna consulta? ¿Algo para aclarar antes de empezar con las exposiciones? ¿Inconvenientes? ¿Cosas a resolver? No, profe. Profe, nosotros somos la comisión 11 y creo que una compañera no está conectada porque no nos contesta los WhatsApp. Igual de todas formas vamos a poner los 4. ¿Quién es tu compañera? Sí, Georgina, no sé si está conectada porque no nos contesta en el grupo ni nada. No le llegan, digamos, tiene inconveniente con el internet o qué. Bueno, esto me viene bien para las declaraciones. Todas estas situaciones, chicos, siempre que tengan inconveniente y demás, las plantean, las dicen, las comentan, un compañero nos dice, entonces no es lo mismo no asistir, no estar en la clase a tener algún problema y no poder estar por esa situación. Así que está bien que nos vayan diciendo de esta forma. Porque todos podemos tener algún problema. El otro día me fui yo de uno. Sí, ingeniera, gracias. Bueno, entonces,
Si no hay nada más para revisar y demás, siendo las 11:09, deberíamos empezar a las exposiciones con la comisión número 8. Hoy van a exponer toda la parte de hongos, algas y protozoos. El seminario de hongos está dividida en 4 o 5 partes. 4 partes. Comisión 8, 9, 10 y 11. Empezaríamos con la comisión 8, que tiene la parte de biología, la introducción de hongos. Esos son Gene, Olivero, Rem, Rizzo y Zavala. Perfecto, ahí ya veo que están compartiendo. Ya. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Buen día, profe. Buen día, ¿cómo están? Perfecto, se ve muy bien. ¿Empezamos nomás, profe? Sí, Ama, ¿arrancamos? Sí. Perfecto. Bueno, buenos días. Nosotros somos la comisión 8. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Nos corresponde hablar del tema 8, del tema de hongos, perdón. Y nuestro grupo está integrado por Gene Nicolás, Ren Victoria, Rizzo Andrés, Zavala Milagros y Olivero Enzo, que soy yo. Los hongos, conocidos como eumicotas, son organismos eucariotas que pertenecen al reino fungi. Los hongos son parásitos o bien sobre materia orgánica en descomposición. Aquellos que fructifican logran producir esporocarpos, que son estructuras sobre las que se forman otras estructuras, como en el caso de las setas, que son las fructificaciones de ciertos hongos. Y hay hongos benéficos que tienen importancia en la cadena alimenticia porque descomponen la materia vegetal, como también ciertas plantas dependen de hongos simbióticos conocidos como micorrizas, que contribuyen a la absorción de ciertos minerales. Los seres humanos utilizan los hongos para producir también ciertos productos alimenticios y sustancias farmacológicas como el alcohol, la penicilina y demás. Ahora mi compañera le va a comentar ciertas características de los hongos. Bueno, soy la alumna de REM y voy a hablar de las características. Como vemos, a diferencia de las bacterias que son procariotas, los hongos son eucariotas, es decir, que poseen un núcleo en donde se encuentran los cromosomas. Generalmente son multinucleados, hay excepciones, como es en el caso de las levaduras. En varias ocasiones el cuerpo va a estar dividido en muchas células, cada una corresponde a un núcleo, y en otras el talo o cuerpo no está dividido. Se reproducen por medio de esporas, que pueden ser móviles o no, sexuales o asexuales. Muchos producen esporas en estructuras microscópicas y otras forman cuerpos fructíferos. Son heterótrofos, sin clorofila, y se alimentan por absorción, es decir, pudren cosas y absorben los productos resultantes de la descomposición. Algunos hongos presentan estructuras específicas para alimentarse de sus víctimas y otros se alimentan por fagocitosis. El talo puede ser unicelular, como en el caso de levaduras, o filamentoso, en este caso va a recibir el nombre de micelio, y este puede estar recubierto de quitina o celulosa, o como en otros casos que se lo considera desnudo por no presentar pared. Siguiente. Bueno, siguiendo con las características de los hongos, se conocen 80.000 especies de hongos, aunque se estima que existen más de 1.000.000 que todavía no fueron descritas. La mayoría de los hongos son saprófitos, que quiere decir esto, que se alimentan justamente de la materia orgánica muerta, y por esta razón es que cumplen un rol de vital importancia en nuestros ecosistemas, ya que al descomponer y reciclar la materia orgánica, después la disponen en forma de nutrientes para que puedan utilizar los vegetales. Pueden también asociarse simbióticamente los hongos con otros organismos. Por ejemplo, una asociación entre un hongo y una alga nos va a dar lugar a los líquenes,
que tenemos ahí abajo, hacia la izquierda, la imagen de los líquenes, y las micorrizas, que son asociaciones entre hongos y plantas. Se ven ahí en el centro y a la derecha las micorrizas. Y un dato de color para agregar es que solamente 50 especies de hongos parasitan y producen enfermedades micóticas en humanos versus las más de 1000 especies que infectan, ya sea de forma benéfica o perjudicial, a las plantas. Bueno, si bien los hongos son abundantes en la naturaleza, el número y las especies está disminuyendo cada vez más y esto se atribuye a la acción del hombre. Además de alterar la biodiversidad de los ecosistemas, también se podría decir que afecta a otras áreas, como por ejemplo la producción de antibióticos que utilizamos nosotros para distintas enfermedades. Y resumiendo un poco lo que se dijo hasta ahora en cuanto a la biología de los hongos, se dice que son eucariotas, la mayoría son multinucleados, la reproducción es por medio de esporas que pueden ser móviles, inmóviles, sexuales o asexuales, y son heterótrofos, se alimentan por absorción de los nutrientes que se encuentran en el sustrato que crecen, y además no poseen clorofila. Bueno, para ir finalizando y resumiendo un poco, se dice que los hongos son omnipresentes y cosmopolitas. ¿Qué quiere decir esto? Que aparecen en cualquier sitio y llegan a alimentarse de lo más insospechado, digamos. También se dice que los hongos son organismos aeróbicos, pero tenemos algunas excepciones, como por ejemplo las levaduras son anaerobias facultativas o los quítridos son fermentadores obligados. También se han recogido datos de internet y demás textos donde se habla un poco de los récords de los hongos. Por ejemplo, la máxima concentración de esporas que se ha encontrado es de 161.000 metros cúbicos. Después, por ejemplo, también se ha encontrado un hongo comestible con 2,64 metros de circunferencia, teniendo un peso de 22 kilos. También se han encontrado hongos muy venenosos entre 5 y 7 miligramos de aminotoxina. Y también tienen el récord del talo más viejo con una cantidad de años de 3.500 años de antigüedad, digamos. Y a continuación, lo que se va a estudiar van a ser las estructuras vegetativas, o sea, por ejemplo, cómo es el cuerpo de los hongos y qué hacen con él. El tipo de reproducción, generalmente tienen reproducción asexual, pero también hay hongos con reproducción sexual. Muchas gracias. Muy bien, muy bueno. Muy bueno. Muy lindo, muy linda presentación. Sí, muy bien. Bien resumido lo importante. Sí, pero bien destacado, digamos, bien recogida la información. ¿Algo para agregar, Ama? Acá yo creo que podemos pasar a la siguiente. Saludos. No, pasemos, sí. Dale, pasemos entonces a la comisión 9. Muy bien, chicos, Laura. Hola, profe. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno. Buenos días. Somos la comisión 9. Mi nombre es Gorda Brisa y voy a continuar hablando de estructuras vegetativas. Tras la germinación de una espora, se forma el cuerpo vegetativo, o mejor dicho, el talo del hongo. El talo más común o el más típico es filamentoso y recibe el nombre de micelio. Está constituido por filamentos, cada uno de ellos es una hifa, las cuales pueden estar divididas por tabiques, o sea, van a ser septadas, o pueden no tenerlos y son cenocíticas. Tienen estos tabiques para separar las estructuras reproductoras. En ocasiones este talo es unicelular o leburiforme, o sea, con aspecto de levadura, o consiste en un rizomicelio
un plasmodio o un pseudoplasmodio. Hay hongos también dimórficos, es decir, que pueden existir tanto de una forma u en otra. Los hongos poseen una pared celular multilaminar compuesta generalmente por quitina, aunque ciertos grupos también pueden presentar celulosa u otros polisacáridos. El crecimiento de las hifas de los micelios es apical. Esto quiere decir que van a crecer por los extremos, en los cuales se va agregando material sin cesar. Los hongos crecen muy rápido debido a la forma que tienen, porque como es un cuerpo constituido a partir de una maraña de hilos súper finos, posee una relación superficie-volumen grande, a diferencia, por ejemplo, de nosotros, que ya somos criaturas con mayor volumen, o sea, somos más grandes, y tenemos una relación superficie-volumen baja, donde necesitamos un sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, muy activos para poder así obtener nutrientes y eliminar los desechos. En cambio, los hongos, como son estructuras muy simples, tienen una superficie de intercambio bastante grande y pueden asimilar nutrientes fácilmente y deshacerse de los residuos sin ningún problema. En condiciones de ingravidez, los hongos crecen de forma esférica, mientras que en una superficie plana lo van a hacer circularmente, como por ejemplo ahí vemos los corros de bruja, que son esos anillos que forman a veces las setas en el campo. Estas setas son los cuerpos fructíferos que se producen en los bordes del micelio. También los hongos microscópicos. En los hongos microscópicos es muy frecuente esta distribución circular. Hola, mi nombre es Tamara Rivera y continuando con lo que habló mi compañera, podemos mencionar que el micelio de los hongos suele ser algo similar, y para poder identificar las distintas especies de hongos que hay, recurre a lo que sería la observación de las distintas estructuras reproductoras. Los hongos pueden generar ciertas estructuras vegetativas. Estas estructuras no están formadas por verdaderos tejidos originados en el esquema. En cambio, lo que ocurre es que dichas estructuras pueden estar formadas por agrupación de hifas de forma más o menos paralela a estos aminas prosénquimas, o puede estar formado por hifas dispuestas en forma más compacta, tanto que pierden su individualidad y se asemejan a un tejido verdadero. Es el caso de pseudoparénquima. Pero en general todos reciben el nombre de flexénquima. Dentro de las estructuras más frecuentes formadas por hongos, podemos encontrar en la diapositiva siguiente a los haces miceliares, donde las hifas están reunidas en forma paralela, un poco entretejidas, y no se diferencian. También están los rizomorfos, que tratan de especies de cordones que ya están formados por hifas paralelas también, en cuyo caso sí hay una diferenciación entre la parte interna, que sería la médula, y la externa, que es más corta. Otro tipo de estructura son los esclerosios, que como muestra la imagen, son masas redondeadas y negruzcas, y son de naturaleza pseudoparenquimática. Este es el caso donde se diferencia una corteza y una médula, y dicha médula contiene sustancias de reserva que le sirven al hongo para su supervivencia en condiciones favorables. También pueden haber clandósporas, que son esporas de resistencia. Estas están formadas a partir del micelio y rodeadas por una pared gruesa. También pueden acumular sustancias de reserva. Otro tipo de estructura son los estromas, que están en la imagen siguiente, que sirven, son también pseudoparenquimáticas, hay de diversas formas, y sirven como soporte de los cuerpos reproductores. También podemos encontrar el caso de las vacas micorrizas, que son una especie de manto fúngico, que en el caso de las ectomicorrizas forman en torno de las raíces de las plantas. También están las trampas,
que pueden ser adhesivas o de lazos, y permiten a ciertos hongos cazar nematodos y otros animalitos. Otra estructura un poco más conocida son los autorios, formadas por hongos biótrofos que lo introducen en sus hospedantes para alimentarse. Y por último, mencionamos a los apresorios, que son estructuras en forma de cojines adhesivos para pegarse al sustrato. Buenos días, mi nombre es Rodríguez Bordón Gisela y voy a proseguir con alimentación en hongos. En cuanto a su modo de alimentación, si estos hongos se encuentran con una fuente de alimento, la pudren y absorben los resultados y lo hacen mediante enzimas que descomponen su comida. Hay distintos tipos, hay saprófitos, que son los hongos que se alimentan de materia orgánica muerta, parásitos, que se alimentan de otros seres vivos, certótrofos o necrótrofos, que en sí se alimentan de materia viva. Para ello lo que hacen es componerla mediante enzimas y toxinas que matan a las células. También hay biótrofos, que son parásitos obligados que se alimentan solo de materia viva y, como mencionaba Tamara, lo hacen mediante autorios. Y hemibiótrofos, que son primero biótrofos, pero acaban matando a la célula y se convierten en necrótrofos. En cuanto a requerimientos nutricionales, hay hongos que pueden crecer solo con glucosa y algún compuesto nitrogenado, y otros sí son muy exigentes respecto a factores vitamínicos. Bueno, siguiendo con lo que es formas de reproducción en hongos, hay dos tipos, pueden ser una fase asexual, imperfecta, que reciba el nombre de anamorfo, o una fase sexual o perfecta que reciba el nombre de teleomorfo. Empezando por lo que es el tipo de reproducción asexual, hay tres principales formas de esta reproducción: por fragmentación, por gemación o por esporas. En el primer caso es por simple fragmentación del micelio. Cada trozo puede dar origen a un nuevo individuo. Y acá en la figura observamos una colonia de Penicillium que se ha obtenido colocando un fragmento de otra colonia en el centro de la caja de peso. También puede haber mediante gemación, como en las células de levadura, ¿sí?, que se observa en la siguiente imagen. Y por último, mediante esporas, que pueden ser tanto mediante conidios o mediante esporangios. Si es mediante escomidio, estas son esporas asexuales, no flageladas, producidas por hifas especializadas llamadas conidóforas, que se pueden formar mediante gemación o fragmentación. Ahí tenemos el ejemplo de Mogris o Botrytis cinerea. Y el esporangio, mediante esporangio, que son células sostenidas normalmente dentro de un pie, en los cuales se forman las esporangiosporas asexuales. Estas pueden ser o no móviles, y si lo son, nadan en agua mediante sus flagelos. Y tenemos un ejemplo de Micur racemosus, donde se observan en la figura los esporangios y sus esporangiosporas no móviles. Buen día, mi nombre es Sebastián Ferreira y le voy a hablar sobre reproducción sexual en hongos. Como sabemos, en el reino animal, el gameto masculino, el espermatozoide, y el femenino, que es el óvulo, entran en contacto en un proceso denominado plasmogamia. Poco después de este proceso, ambos núcleos, se fusionan, formándose la cariogamia, y como resultado de este proceso vamos a tener una célula diploide, con dos juegos de cromosomas llamados cigoto. A partir de este cigoto se formará un nuevo organismo. Pero en hongos, en el reino fungi, estos seres son seres haploides. Por tanto, el cigoto diploide suele durar poco tiempo. En vez de crecer, va a sufrir una meiosis, va a fabricar esporas haploides y de esta van a surgir nuevos hongos. En animales y plantas, la cariogamia suele suceder muy rápidamente tras la plasmogamia, pero en la mayoría de los hongos no va a ocurrir así. Luego de la fusión celular, los núcleos de distintos orígenes pueden coexistir en el citoplasma sin fusionarse.
Así, un micelio puede contener dos tipos de núcleos. En este caso va a ser dicariótico, o un número indeterminado de ellos, que va a ser un fenómeno conocido como heterocariosis. En esta diapositiva vemos los distintos tipos de estructuras en la reproducción sexual en hongos. Y en la imagen de la derecha vemos el contacto gametangial en Phytium, donde los anteridios están señalados con flechas amarillas. Luego tenemos que los hongos pueden ser monoicos, es decir, que el mismo individuo posee estructuras masculinas y femeninas. Pueden ser dioicos, donde los órganos sexuales están separados en diferentes individuos. Y respecto a la compatibilidad, estos pueden ser homotálicos, cuando un individuo puede autofecundarse, y heterotálicos, cuando necesitan dos individuos distintos para que el sexo funcione, sean homotálicos entre sí o no. Esta atracción sexual entre hongos se realiza mediante estímulos químicos denominados feromonas. Cuando se forman heterocariontes, los micelios pueden ser compatibles o presentar incompatibilidad vegetativa. A veces es difícil distinguir sexos en los hongos y se habla de tipos de cruzamiento. Estos tipos de cruzamiento van a estar regulados por múltiples alelos. Pero respecto al heterotalismo, tenemos dos tipos, que pueden ser unifactoriales o bipolares, y bifactoriales o tetrapolares. Los unifactoriales son cuando están controlados por un par de locis, y cuando son bifactoriales es porque están controlados por más de dos pares. Bueno, buenos días, mi nombre es Frete Estalía y me toca hablar de la otra parte de la reproducción sexual. Las células encargadas de fabricar los gametos son denominadas gametangios. Pueden ser idénticas en los dos sexos y así llamarse isogametangios, y en caso contrario, digamos, se llamarían heterogametangios. Tenemos que el gameto masculino, denominado anteridio, es de menor tamaño, y el femenino es considerado de mayor tamaño y se lo llama ogonio. Como vemos ahí, la plasmogamia se logra de la siguiente manera. Tenemos a partir de la copulación de planogametos, donde sucede que dos gametas móviles contactan y se fusionan en su citoplasma. Tenemos el contacto gametangial o gametangia, que lo que sucede ahí que el anteridio y el ogonio se contactan, y lo que hace el anteridio, digamos, le cede al ogonio los núcleos gaméticos, y así se forma lo que sea el tubo de fecundación. Tenemos el siguiente, que es la copulación gametangial. Lo que sucede ahí que los gametangios se fusionan para dar lugar al cigoto. El siguiente es la espermatización, que lo que sucede ahí que un espermacio, digamos, llega al ogonio y lo fecunda. En la siguiente, la somatogamia, lo que sucede ahí que hay una fusión entre las hifas somáticas, y es mayoritariamente empleado en hongos más complejos, digamos. También se dice que hay hongos que presentan un mecanismo de incompatibilidad vegetativa, que es lo que evita la formación no deseada de los heterocariontes. También tenemos la disposición de las esporas, que pueden ser las esporas, pueden disponerse directamente en hifas, o también en cuerpos fructíferos o esporocarpos. Muy bien. Muy bien.
¿Algún comentario más? Hoy no tenemos comentarios. No, está muy bien resumido a lo importante, digamos. Tomaron cada parte importante. Sí. Me parece. No sé si alguno de los otros chicos tiene preguntas. Sí, sí. Sí, ¿alguna pregunta, algo que quieran? Podemos hacerlo. Pueden hacerlo por el chat o pueden hacerlo por acá. Si no, pasamos a la siguiente comisión. Sí, pasamos entonces. Empezamos ahora con los diferentes filos. La comisión número 10 que tiene los 3 primeros. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Bien, nosotros somos el grupo 10 y nos tocó los principales grupos fúngicos clasificarlos, digamos, o describirlos. El grupo está compuesto por los alumnos Burgos María, Gortari Marcelo, Gaspós Cristian, Casatome Maximiliano y quien les habla, que soy Eri Luis Tomás. Bueno, en cuanto a la clasificación, actualmente se piensa que los hongos constituyen un grupo polifilético, es decir, compuestos por linajes de organismos no emparentados entre sí. A su vez, estos organismos se clasifican en 3 reinos, se distribuyen en 3 reinos. El reino Protozoa, que en este reino encontramos a seres como las amebas, y acá están incluidos la mayoría de los individuos de la división Myxomicota. Tienen como característica que no presentan pared celular y se alimentan por fagocitosis. En el reino cromista tenemos las algas pardas, las diatomeas y algunos hongos. Estos se diferencian porque presentan pared celular, pero sin quitina ni glucanos. Un ejemplo de hongos de este reino son los mildios. Después, en el reino fungi, que son los hongos verdaderos, que presentan pared celular con quitinas y glucanos, y además estos se alimentan por absorción, están emparentados más que nada a los animales que a los vegetales. Incluyen a las divisiones como Chytridomycota, Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycota y Basidiomycota. Además de esto, cabe aclarar que los hongos imperfectos o mitospóricos ya no constituyen un grupo aparte, sino que se conectan con los grupos ya existentes. Siguiente. Hola. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Bueno, yo voy a hablar de lo que es los hongos verdaderos, como dijo mi compañero recién, que dio una introducción. Como ya se dijo anteriormente, los anteriores grupos y hizo una introducción el compañero, sabemos que los hongos son organismos heterótrofos que se alimentan por absorción. Su pared celular también está mayormente compuesta por quitina. Acá vemos que también las mitocondrias tienen crestas aplanadas. El talo es unicelular o también más frecuentemente filamentoso. La reproducción también se habló que puede ser sexual o asexual, y también se había dicho que el anterior grupo había comentado que la fase diploide suele durar poco tiempo. Y hay que tener en cuenta que su forma de vida es muy variada. Pueden ser saprófitos, parásitos o simbiontes. Nosotros tenemos, lo vamos a clasificar a lo que es el reino fungi en diferentes filos. En 6 filos se los clasifican. Vemos que los hongos hay aproximadamente 8.283 géneros y 97.861 especies, las cuales se van a dividir en estos 6 filos.
Tenemos el filo Citridiomycota, que es el único grupo de hongos verdaderos que presentan esporas flageladas. A estos también se los suele denominar o se los suele decir quítridos. Después tenemos el filo Zygomycota, que presentan micelio cenocítico. Aquí pueden hallarse hongos como el moho negro del pan, que son lo que nosotros vemos es frecuente, o también muchos formadores de endomicorriza. Después tenemos el filo Glomeromycota, que también presentan micelio cenocítico. Aquí podemos hallar hongos importantes para la biosfera, como los formadores de micorrizas. Después tenemos lo que es el filo Ascomycota, que es el grupo con mayor número de especies. Acá vamos a destacar hongos de importancia en lo que es fitopatología, fitopatógenos. Acá entran los oidios, los cornozuelos, entre otros. También están los parásitos en humanos, como lo que sería el pie de atleta. Y después tenemos lo que es los hongos comestibles, que son las trufas, las colmenillas, etc. Después está el filo Basidiomycota, que aquí pueden hallarse los hongos más conocidos, como son las típicas setas o yesqueros, y algunos fitopatógenos de gran importancia, agronómica básicamente, que serían las royas y los carbones. Y por último, tenemos el filo Microsporidia, que los microsporidios son un grupo de una situación taxonómica incierta. Anteriormente se los incluía en los protozoos. Son parásitos obligados de animales y protozoos. Tienen una forma típica de esporas y sus ciclos vitales pueden ser muy complejos, con hasta 3 hospedantes diferentes. Algunos se emplean como agente de biocontrol. Acá tenemos lo que sería la Nosema locustae, que se comercializa para combatir lo que sería saltamontes y langosta. Y también tenemos otro que sería la Nosema apis, que esto afecta, digamos, una enfermedad a las abejas adultas, digamos, lo que le produce. La siguiente. Marcelo, ¿está presente? Sí, presente. Dale, ahí paso. Hola, buen día. Mi nombre es Marcelo Gortari y voy a hablar de los Chytridiomycota. Es la única clase que produce células con flagelo. Se cree que por eso son bastante primitivos. Tienen un talo con estructura fenocítica, carecen de un micelio verdadero. Constan de una pared celular con quitina y glucano, y son descomponedores de quitina, queratina, celulosa y hemicelulosa. Existen en hábitats acuáticos, marinos o de aguas dulces, generalmente en agua de baja salinidad, también en suelos húmedos. Al tener células flageladas, forman una dependencia del medio acuático. También hay algunos que son anaeróbicos o viven en el tracto digestivo del mamífero. La mayoría son saprófitos, hay patógenos en plantas, animales u otros hongos. Dependiendo de su estructura del talo, tenemos endobióticos y epibióticos. Los endobióticos se desarrollan totalmente dentro del sustrato u hospedante, y los epibióticos se desarrollan tanto dentro como fuera del sustrato. Y se denomina holocárpicos o eucárpicos. Holocárpicos cuando todo el talo se transforma en esporangio, y eucárpicos cuando parte del talo permanece asimilativo. Y dentro de estos eucárpicos tenemos monocéntricos cuando forman solamente un esporangio, y policéntricos cuando forman varios. Siguiente, por favor.
Por su reproducción, tenemos una reproducción sexual, que puede ser plano-gamétrica, cuando forma justamente gametos móviles. Dentro de esa tenemos isogamia, con ambos gametos de tamaño similar. Anisogamia, con un gameto móvil femenino bastante más grande que el masculino. Y oogamia, cuando hay un gameto femenino inmóvil y otro masculino móvil. Después tenemos una reproducción sexual gametangial, en la que no hay fusión de los núcleos, solamente transferencia del protoplasto. Y por último, una somatogamia, en la que hay transferencia de estructuras somáticas. También tenemos una reproducción asexual a través de zoosporas, formadas en esporangios operculados o inoperculados. Y esta es importante porque, dependiendo de la estructura de las zoosporas, podemos definir las diferencias entre los distintos órdenes. Los chytriomicotas tienen una importancia económica, ya que hay algunos que son fitopatógenos, como el Syncytium endosymbioticum, o verruga o cáncer de la papa, y también el Oncidium brassicae, que puede ser vector de virus para ciertas especies hortícolas como el repollo. También tenemos especies entomopatógenas, como el Colenomyces, que sirve para el control biológico de larvas de mosquitos, y también hubo casos de muerte masiva en todo el de anfibios por este hongo patógeno Batrachochytrium dendrobatitis. También es importante sumar que los chytriomicotas anaeróbicos, que están dentro del tracto digestivo de los rumiantes, por ejemplo, pueden favorecer la degradación de fibras. Bueno, mi nombre es Gaspos Cristian, yo voy a hablar del filo Zygomicota. Dentro de este grupo se distinguieron dos clases. Por un lado tenemos la clase Trichomicetes, que son hongos que se encuentran asociados a la cutícula o al tubo digestivo de artrópodos, y su micelio generalmente no está inmerso en el hospedante. Y por otro lado tenemos la clase Zygomycetes, que es la más conocida, incluye hongos en su mayoría saprófitos, hay algunos que son simbiontes o parásitos, y en este caso el micelio va a estar inmerso en el hospedante. Con respecto a las características generales, son hongos ubicuos, quiere decir que están presentes en muchos lugares. Hay muchos que provocan podredumbres en alimentos, también hay parásitos de diversos organismos, desde protozoos hasta mamíferos, y hay algunos grupos que son formadores de micorrizas. Tienen un micelio haploide bien desarrollado y cenocítico, y yendo a su reproducción, los zigomicetos se reproducen en forma sexual, mediante esporangiosporas no flageladas, producidas en gran cantidad en esporangios, con un pie llamado esporangióforo, que está bien desarrollado. Eso lo podemos apreciar bien ahí en la imagen. Ese esporangióforo puede penetrar en el esporangio, dando lugar a la colúmela, o en algunos casos la parte terminal del esporangióforo puede estar engrosada en ese órgano llamado apófisis. Estas esporas normalmente se dispersan por el viento, también pueden ser dispersadas a través de ácaros y otros organismos. Y con respecto a la reproducción sexual, se da por copulación gametagial y isógama. Los gametangios se fusionan y dan lugar a una cigospora resistente. En esa cigospora va a ocurrir la caiogamia y otro evento muy importante que es la meiosis. Y en la época favorable, si se dan esas condiciones propicias, esa espora va a germinar y va a emitir un esporangio con sus respectivas esporangiosporas en su interior. Siguiente, ¿no? Dentro de Zygomycetes hay varios órdenes. Lo podemos identificar por sus estructuras sexuales. Se pueden distinguir 4 líneas evolutivas. Una de ellas encontramos especies con micelio extenso, reproducción asexual diferenciada y reproducción sexual heterotálica. Un ejemplo claro es el orden Mucorales, donde encontramos ahí un género que es Rhizopus,
que es el agente causante del moho negro del pan, donde se puede apreciar bien ahí la estructura del hongo en esa secuencia de 4 imágenes, y a la derecha un audio que explica más o menos cómo va desarrollando la estructura ese mismo hongo. Y a la derecha también encontramos una enfermedad que es la podredumbre húmeda del tomate, que también es causado por ese agente causal. Tenemos también especies motálicas con estructuras reproductoras asexuales, indiferenciadas y crecimiento somático limitado. Acá encontramos un orden que es Entomoptorales, y como ejemplo tenemos a Pandora neofidis, que es un hongo que parasita al pulgón del duraznero y también llega a infectar al pulgón del guisante. El pulgón del duraznero, el que se observa ahí en la imagen. Y tenemos especies también con reproducción asexual y parásitas, un ejemplo el orden Zoopagales. Y por último, la línea evolutiva, donde reúnen especies que participan en la formación de micorrizas. Como ejemplo tenemos ahí el orden Endogonales y una especie Endogones lactiflua, que es la que se observa ahí en la imagen, que crece debajo de los musgos y forma una asociación de micorrizas con especie Larix, de Pinus y también alguna especie de roble, o sea, el género Quercus. Hola, buen día. Mi nombre es Casa Tomé Maximiliano y yo le voy a hablar un poco del filo Glomeromycota. Es una división de hongos clasificada tradicionalmente dentro de la división Zygomycota, pero en las últimas décadas pasó a considerarse independiente y uno de los más antiguos. Este filo posee una única clase, que se denomina Glomeromycetes, conocidos como hongos BAM, que significa micorrizas vesículo-arbusculares. Estas micorrizas forman unas estructuras especializadas llamadas arbúsculos dentro de las células del córtex radical. Por medio de estos arbúsculos se lleva a cabo la transferencia de nutrientes entre los dos simbiontes. Estos arbúsculos son hifas ramificadas. También son frecuentes las vesículas de localización variable que funcionan como órganos de reserva. Otra de su característica principal es que no posee reproducción sexual, sino que son simbiontes obligados de plantas terrestres. Una característica que lo diferencia de los demás hongos son sus esporas de gran tamaño e hifas no septadas. Este filo comprende 4 órdenes: las archiosporales, con 3 familias, que son ambiosporáceas, archiosporáceas y geosiponáceas. El siguiente orden es la diversisporales, con 4 familias y 4 géneros: acaulospora, entrospora, gibospora, putelospora. El siguiente orden son las glomerales, con una sola familia, con géneros como Eglomus y Sclerocystis. Y el último género, paraglomerales, con un único género y unas 3 especies. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lindos los efectos del Power. Y creo que están quedando bien diferenciados además los diferentes grupos, están haciendo énfasis en los que son anaeróbicos, en los que tienen relación con las plantas, todo eso vamos a profundizar nosotros en las teorías, sobre todo la parte de micorrizas, hay una teoría de eso, está muy bien, muy bien. Sí. Muy bien presentado. Solo también para que lo vayan teniendo en cuenta, ahora que escuché que lo mencionaron, no las paredes de esos hongos que estaban formados por quitina, por ahí diferenciarlos después con las otras, con los otros eucariotas como algas y protozoos, digamos, qué diferencias van teniendo, ¿no? En paredes, después en
en metabolismos, como estos son quimioheterótrofos, así también estas grandes diferencias después tenerlas presentes. Y un dato importante, lo del microorganismos presentes en rumiantes también, que por ahí a veces cuesta acordarse qué microorganismos están dentro de los rumiantes ayudando a la degradación de celulosa, que también hay hongos anaeróbicos presentes allí. Sí, perfecto, y que son un grupo muy específico por ahí, que ya los nombraron recién, los quitrios, pero también tener en cuenta que la generalidad son aeróbicos, está bien, digamos, diferenciar ese grupo anaeróbico. Bien. Y las levaduras. Claro, claro, lo nombraron exactamente como... Sí, perfecto, sí. Buenos días, profes. Somos la comisión 11. Sí. Mi nombre es Belén Reyes y yo voy a hablar del filo Ascomycota. Este filo constituye al grupo fúngico con mayor número de especies, que este puede ir desde levaduras microscópicas hasta hongos muy complejos, como por ejemplo las colmenillas y las trufas, que son comestibles. La mayor parte de este grupo son saprófitos descomponedores, que puede ser beneficioso, pero también puede ser perjudicial porque pueden pudrir productos de post cosecha y pueden producir envenenamiento por micotoxinas. Existen especies que son fitoparásitas, pero también existen especies que son simbióticas, micorrizas, líquenes. También hay ascomicetos que son muy útiles para la producción de antibióticos y también para la producción de alimentos, como por ejemplo la levadura del pan o la cerveza. La característica de estos ascomicetos es la presencia de ascos. Un asco es una célula en forma de saco que contiene un número determinado, que normalmente es 8, de ascosporas, que son formadas tras la cariogamia y la meiosis. Se puede decir de otro modo que un asco es un tipo particular de meiosporangio, que el meiosporangio hace referencia a estructuras que se obtienen tras un proceso sexual con cariogamia y meiosis. Salvo las levaduras, el micelio de los ascomicetos es septado, y cada septo va a presentar un poro que le va a permitir a los núcleos emigrar a las otras células. También tienen paredes celulares que van a constar de quitina y no presentan zoosporas flageladas. Buenos días, yo soy Leandro Ezequiel Rodríguez Capeler. Yo voy a hablar de los tipos de reproducción que tienen los ascomicetos. Primero que nada tenemos la reproducción sexual, como decía Belén recién, por las ascosporas, que se forman por cariogama y meiosis, y que son un tipo de meiosporangio. Y luego tenemos la reproducción asexual por medio de conidios. ¿Sí? Los hongos raramente se reproducen sexualmente. La reproducción asexual es más eficaz a la hora de propagarse por un hábitat estable, por ejemplo un cultivo. Aquellos hongos que carecen de reproducción asexual o se reproducen principalmente por conidios son llamados hongos mitospóricos, deuteromicetos, hongos imperfectos o anamorfos, y se producen, como dije, se reproducen principalmente por los conidios. En muchas ocasiones la reproducción sexual y asexual no coinciden en el tiempo, y eso da lugar a confusión a la hora de la clasificación. Antes se incluía a los hongos con reproducción asexual en el grupo Deuteromicotina, con su nombre científico, hasta el día que se descubría su fase sexual, y resultaba que ésta ya tenía un nombre propio, es decir, un teleomorfo, cuyo nombre tiene preferencia y se aplica al hongo en su totalidad. Así, por ejemplo, hongos como por ejemplo Staphylium botrillosum es anamorfo de Pleospera arbarum, o Botrytis cinerea es anamorfo de
Botriotina fukeliana. No siempre un mismo género de telomorfos corresponde a un mismo género de anamorfos y viceversa. Dicho esto, el fenómeno de producción de distintos tipos de esporas por parte de un mismo hongo recibe el nombre de pleomorfismo. Y si hay más de un anamorfo en una misma especie, se habla de sinanamorfos. Buen día, yo soy Picoli Alejandra, le voy a hablar del filo Basidiomycota, que son los basidiomycetos. Este filo incluye a los hongos de mayor complejidad morfológica y tiene un papel fundamental en la naturaleza. Entre ellos vamos a tener las setas, que sus micelios pueden formar ectomicorrizas en árboles. Tenemos los esqueros, que son capaces de degradar lignina. Los cuescos de lobos, hongos gelatinosos, rollas y carbones, que son fitoparásitos. Muchos de estos hongos son cultivados para obtener setas comestibles, como ser los champiñones, pero incluso se los puede recolectar en el campo, pero es peligroso porque se los puede confundir con setas venenosas. En cuanto a las características, tenemos que los basidiomycetos presentan basidios, que son células especializadas, que luego de la cariogamia y la meiosis producen 4 basidiosporas en la parte exterior, pueden ser 4 o menos o más, digamos. Esos basidios pueden disponerse sobre o dentro del basidiocarpo, en una capa fértil llamada himenio. Y entre los basidios pueden haber estructuras estériles, como ser los basidiolos o los cistidios, que son de mayor tamaño, como se ve en la figura de abajo. Buen día, mi nombre es Romero Maximiliano y voy a hablar de la estructura de un basidio. En un basidio tenemos las siguientes partes, que son probasidio, o lugar donde ocurre la cariogamia, metabasidio, o lugar donde ocurre la meiosis, y tenemos también los esterigmas, que son los pedúnculos sobre los que se disponen las esporas. Con frecuencia tenemos los probasidios y metabasidios coinciden en la misma célula. Es el caso de los holobasidios, que no presentan septos. Después también tenemos los septos primarios, que pueden ser tanto longitudinales como transversales, y se habla de fragmobasidios. Por último, también tenemos basidios, como los basidios en diapasón, de ciertos hongos gelatinosos. El término heterobasidio hace referencia a los basidios diferentes a los típicos holobasidios que mencionaba anteriormente. Las basidiosporas suelen dispararse del esterigma y reciben el nombre de balistosporas, y el resto de esta unión se denomina hilo. En ciertos casos, las esporas se descargan también pasivamente y reciben el nombre de estatismosporas. Las esporas pueden sufrir una germinación directa o indirecta. En cuanto al ciclo vital, el ciclo vital de un basidiomyceto típico es simple. Aunque hay especies liguriformes, lo más corriente es que las basidiosporas germinen y den lugar a un micelio primario, monocariótico. Esta fase suele ser corta, ya que pronto ocurre la somatogamia, o fusión de hifas, y se obtiene un micelio secundario ya dicariótico, que crece mediante fíbulas. Este micelio es el más abundante en la naturaleza. Los septos son complejos, ya que presentan un poro central que recibe el nombre de dolíporo, rodeado de una serie de membranas que reciben el nombre de parentosoma. En ocasiones, el micelio puede formar cordones o rizomorfos. El micelio secundario puede originarse por un proceso de espermatización. Algunos hongos producen oidios en unas hifas especiales. Algunos hongos producen oidios. Esto recibe en hifas especiales que reciben el nombre de oidióforos. Estos oidios están rodeados por una gotita de mucus para su dispersión por el agua o los insectos.
Bueno, soy Belén de nuevo. Voy a explicar la parte que falta de mi compañera que no está en la clase. En cuanto a la compatibilidad sexual, bueno, las especies homotálicas son raras. ¿Qué quiere decir homotálico? Que un individuo se puede autofecundar. Bueno, eso es raro. Lo que más abunda son las heterotálicas. Dentro de las heterotálicas vamos a tener que el 25% van a regular el tipo de sexo mediante alelos en un único locus, que eso se va a llamar heterotalismo unifactorial o bipolar. Pero bueno, y dentro de eso tenemos el caso de las rollas, de los carbones, algunos yesqueros y levaduras. También, o sea, la mayoría de los basidiomicetos van a regular el tipo sexual por más de un par de genes que van a estar localizados en diferentes cromosomas. Y eso se llama heterotalismo bifactorial o tetrapolar. En cuanto a la sexualidad, en cuanto a la reproducción, se pueden reproducir asexualmente por medio de conidios, que eso es medio raro. Puede ser por gemación, que eso se produce en levaduras y carbones. Pero lo más común, lo más típico es la reproducción sexual, que va a haber especies que no la van a presentar, pero es lo más típico. El micelio secundario se puede agrupar en tejidos especializados y se va a denominar entonces micelio terciario. Y va a dar lugar a cuerpos fructíferos que son grandes y comestibles, que se llaman basidiocarpos o basidiomas. Y bueno, y va a dar lugar a estos cuerpos fructíferos que se conocen como setas, que bueno, como dijeron hoy mis compañeros, en el campo es frecuente encontrar estas setas dispuestas en anillos que se van a llamar corros de brujas. Muy bien, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo para comentar? Esto era lo último que teníamos para terminar la parte de hongos, ¿no? Sí. Parece que no quedaron dudas. Fueron muy claros los chicos. Pero, digamos, estuvieron muy bien las presentaciones y creo que quedaron bien definidos, como hoy rescató Amalia, las diferentes, al menos las particularidades, que las vamos a ir profundizando cuando veamos diferentes procesos específicos donde los hongos tengan importancia, pero que ya queden estos grupos así diferenciados, digamos, por quiénes serían los principales referentes, digamos, de cada grupo. Creo que quedan bien los power, digamos, para esto. Bueno, muy bien, entonces la comisión 11, muy bien. Pasamos al tema de algas con la comisión 12. Muy bien. Buen día, profes. ¿Cómo está? No sé si hay una chica de nuestro grupo que está con problemas de conexión. Azul, ¿estás conectada o no? Hoy la vi yo, me pareció. Sí, se conecta y se desconecta ya como 5 veces. Le di entrada. Está bien. Okay. Bueno. Está bien. No se preocupen. Bueno, voy a decir su parte entonces. Dale, te vamos a decir sí, no. Ahí está, ahí entró de nuevo. Ahí estoy, volvió la luz. Ahí está. Ah, ok. Justo. Súper.
Bueno, ¿arrancamos? Sí, todo tuyo. Nosotros vamos a exponer sobre microorganismos eucariotas y algas. Somos la comisión número 12. Los integrantes son los alumnos Lescano Ignacio Daniel, Díaz Nahuel, Froschauer Azul, quien les habla, Almeida María Virginia y Mendoza Florencia. Bueno, voy a empezar hablando sobre microorganismos eucariotas. Este grupo comprende un conjunto muy diverso de organismos que ha sido abordado por la ficología, micología y la protozoología. La diversificación se explica porque los botánicos reconocían a las algas y a los hongos como plantas y los zoólogos reconocían a los protozoos como animales. Tienen características en común estos porque son células eucariotas. Actualmente se los reconoce como microorganismos eucariotas. En términos generales, tanto las algas son organismos con fotosíntesis oxigénica, poseen cloroplasto, pueden ser unicelulares, filamentosas o cenocíticas. Algunos tienen aspecto de plantas debido al desarrollo multicelular, pero no se diferencian en tejidos ni en órganos. Vale hacer una aclaración que no debe confundirse con los cianobacterias. En cuanto a los protozoos y los hongos, son organismos no fotosintéticos. La diferencia entre ellos es de carácter estructural. En cuanto a los protozoos, predominantemente son organismos unicelulares y móviles, y los hongos predominantemente cenocíticos e inmóviles. Bueno, soy Lescano Ignacio y para hablar un poco más de las algas, como vemos que para las algas el suelo no es un hábitat óptimo de crecimiento, es decir, prefieren los ambientes acuáticos. Sin embargo, vemos que la ficoflora terrestre está integrada por numerosas especies unicelulares y filamentosas, cuya distribución está ligada a los tipos biológicos del suelo y a la cubierta vegetal. Con respecto a la taxonomía que se emplea para clasificar es la de los botánicos y que se basa de acuerdo a las propiedades celulares. Tenemos de acuerdo a la naturaleza química de la pared, si está presente o no, los materiales orgánicos de reserva, la naturaleza de los pigmentos fotosintéticos, naturaleza y posición de los flagelos, en el caso de las algas móviles, y la estructura reproductora. El siguiente. El mayor y más variado grupo es el de las algas verdes. Son clorófitas, de los cuales se originaron las plantas y que incluye organismos unicelulares y hasta multicelulares con aspecto de vegetal. Es muy extensa la laguna biológica que existe entre las cianobacterias y las algas. En cambio, tenemos que en las plantas superiores y las algas hay ciertas similitudes, como podemos ver, la disposición específica de los pigmentos en el cloroplasto, las paredes celulares con celulosa y la capacidad de almacenar almidón. La mayoría de las algas multicelulares tenemos que son inmóviles en estado maduro, pero en el estado de reproducción se forman esporas móviles, ya sea asexuales, como ser las zoosporas, o gametas, lo que esto revela su relación con algún grupo de flagelados unicelulares. También tenemos divisiones de algas que poseen miembros unicelulares inmóviles, o que se desplazan por mecanismos diferentes a los flagelos, como pueden ser los desnidios, son miembros de las clorófitas, y los diatomeas, que son de las cristófitas. De acuerdo con los desnidios, podemos ver que presentan células grandes, aplanadas, con simetría bilateral. Y las diatomeas poseen paredes orgánicas con sílice, con dos valvas opuestas. La división que presenta es longitudinal,
y Buen día, mi nombre es Florencia Mendoza y voy a hablar de la distribución. La mayoría de los organismos son acuáticos, habitan en vida libre o asociadas simbióticamente con invertebrados como esponjas, corales y larvas, en cuyas células crecen, digamos. En el suelo su número es inferior al de las bacterias, actinomycetes u hongos. También vemos que su desarrollo es visible a simple vista en superficies de suelos vírgenes o cultivados. Y su aislamiento es sencillo en medio líquido como sales minerales a la luz. Siguiente. Hablando un poco de la nutrición, tenemos a las fotótrofas, donde la fotosíntesis va a ser el mecanismo principal de obtención de energía. Muchas algas tienen un tipo mixto de metabolismo. Aún en la luz, ciertas algas no pueden emplear dióxido de carbono como su principal fuente de carbono y dependen de acetato u otras formas orgánicas, digamos, para su nutrición. También tenemos a las osmótrofas, donde muchas algas que realizan fotosíntesis pueden crecer en la oscuridad a expensa de compuestos orgánicos, derivando su metabolismo hacia la respiración. Con respecto a las fagótrofas, son aquellas células desprovistas de pared o que no están completamente encerradas en ella. Pueden realizar predación de bacterias u otros organismos también. Buenos días, mi nombre es Virginia Almeida y continuando con la presentación, entonces vamos a decir que no es correcto describir a las algas como un grupo exclusivamente fotosintético, porque muchos de sus miembros unicelulares van a poseer características nutricionales de protozoos y de los hongos. Los leucófitos o algas incoloras se van a formar por la pérdida irreversible del cloroplasto y no van a poder fotosintetizar. Son organismos no pigmentados derivados de grupos flagelados, de diatomeas y de formas móviles de las algas verdes unicelulares. En el laboratorio, esta transición pudo ser demostrada experimentalmente en ciertas cepas de eulena, que es la imagen que estamos viendo en pantalla, y como la clasificación de leucófitos es complicada, vamos a decir que constituyen un grupo de transición entre las algas y los protozoos. Hablando un poco de la ecología, los principales factores que inciden en la distribución de las algas en el suelo son la humedad, la luz, los nutrientes minerales y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono y los nutrientes minerales no van a ser limitantes. En el caso de la luz, determina la distribución de organismos fotótrofos. Las algas van a predominar en los 5 a 10 centímetros del perfil y disminuyen con la profundidad. En el caso de ambientes con insolación muy intensa, se concentran algunos centímetros por debajo de la superficie, y las radiaciones ultravioletas no van a ser perjudiciales para ellas, son empleadas en su aislamiento, eliminando contaminantes bacterianos. En cuanto a la humedad, las algas verdes son exigentes en el agua, y a medida que aumenta la aridez, el número de especies va a disminuir. Otras algas van a soportar mal la inundación. Y bueno, después tenemos otros factores que inciden en la distribución, como por ejemplo la estación del año. En primavera el número es bajo y en invierno la población va a declinar. El pH en general no va a afectar demasiado el desarrollo de las algas, van a predominar en valores cercanos a la neutralidad o ligeramente alcalinos. Y también tenemos los antagonismos, porque algunas algas pueden ser afectadas por bacterias, hongos, nematodos o termitas. Bueno, soy Díaz Augusto y para terminar con esta presentación, yo voy a hablar un poco de las funciones que tiene este grupo, en donde este grupo comprende una serie de funciones en las cuales vamos a tener, por ejemplo, aporte de materia orgánica, meteorización de rocas, fijación de suelo, liberación también de oxígeno y en cuanto a la toxicidad. El aporte de materia orgánica
se hace referencia a que son productores o promotores primarios en suelos que son desnudos, pobres, erosionados, salinos, desérticos, en donde los líquenes, que son asociaciones entre las algas y también los hongos, constituyen todo lo que es el estado inicial en suelos y rocas, en donde el componente fotosintético también puede ser una cianobacteria, inclusive puede ser fijadora de nitrógeno, con lo cual se puede decir que los líquenes también pueden ser fijadores de nitrógeno. En cuanto a la meteorización de rocas, una capa lo que es una capa de células de esas algas, lo que va a hacer es recubrir esas rocas, en donde la muerte también de esas algas contribuye a un aporte de materia orgánica que posibilita también el desarrollo de bacterias y en algunos casos también de hongos. En el caso de la fijación de suelo, en suelos que son minerales, o sea, en suelos minerales que no tienen estructura o sin estructura, las costras de esos líquenes y también esas algas, lo que van a hacer es van a fijar el suelo. Y de esa manera lo que hacen es retardar la erosión del mismo y modifican también lo que es el régimen hídrico, en donde se reduce lo que es la evaporación y también los mucílagos contribuyen muchas veces a la estabilidad estructural. En cuanto a la liberación de oxígeno, por esa fotosíntesis oxigénica que contienen, lo que van a hacer es aumentar la aireación, perdón, en suelos inundados, como en el caso, por ejemplo, de los arrozales, en donde también se van a dar en suelos que son pesados, por el consumo de dióxido de carbono también y la liberación de esas sustancias alcalinas que tienden siempre a elevar lo que es el pH, cambiando la acidez del mismo. Y también pueden liberar vitaminas, auxinas, sustancias que son inhibidoras sobre lo que es la microflora del suelo. Y en cuanto a la toxicidad, hay o se consideran o hay floraciones de esas algas que pueden matar inclusive peces y contaminar el agua. Y eso se debe al desarrollo de dinoflagelados que liberan neurotoxinas llamadas saxitoxinas. Y de esa manera terminamos la exposición. Muchas gracias. Ok. Tengo una pequeña aclaración nomás para que no quede del todo, para que no haya confusión. Cuando estaban hablando recién de los líquenes, estabas pensando lo mismo, ¿no? Cuando estaban hablando de los líquenes y que hablan de que esos líquenes pueden llegar a ser fijadores de nitrógeno, porque el alga es fijadora, ahí estaríamos refiriéndonos a cianobacterias que tienen células procariotas. Nosotros todavía no profundizamos en el proceso de fijación biológica de nitrógeno, pero lo van a ver después que está supeditado solamente por el momento, hasta lo que se conoce, a células procariotas. Es decir, no hay microorganismos eucariotas que fijen o que estén reportados hasta el momento que fijen nitrógeno. Por lo tanto, en ese caso, ese líquen estaría formado por un hongo y una cianobacteria. Es solo para que quede claro. Si no haya confusiones y después cuando hablen de algas, no consideren la fijación biológica del nitrógeno dentro de algas. ¿Sí? ¿Cómo? Repetí, Martín. ¿En qué caso no está comprobado? Lo van a ver más adelante cuando profundicen fijación biológica del nitrógeno, que es un proceso que está asociado a células procariotas. Todo lo reportado por bibliografía lo asocia a células procariotas solamente que contienen la enzima nitrogenasa, que es la que lleva adelante. No están reportados microorganismos eucariotas que llevan adelante la fijación biológica del nitrógeno. Por lo tanto, dentro del tema de algas eucariotas, no coincidiría el proceso de fijación biológica del nitrógeno. Si hay un líquen que fija nitrógeno, sería un hongo asociado a una cianobacteria, es decir, a una procariota, que sí llevan adelante la fijación biológica del nitrógeno. Ya lo vieron en el seminario anterior. En ese caso también, ingeniera, se llama líquenes. Sí,
porque habla de la asociación del hongo con el otro microorganismo. El tema es quién sea el microorganismo fotosintético, si un procariota o un eucariota. Ok, gracias. Está, profe. Los PowerPoint los envían al correo de la cátedra, ¿sí? Sí. Muy bien, pasamos entonces al último de hoy, que es protozoos. Comisión 1, que de nuevo va a exponer. Va a poner todas las clases de la comisión. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Comenzamos? Sí, sí. Bueno, yo soy Dalcolmo Lucrecia, pertenezco a la comisión número 1. Nosotros vamos a hablar sobre protozoos o protozoarios. Estos, bueno, constituyen un grupo muy heterogéneo de eucariotas unicelulares y móviles, cuyo tamaño varía de micras hasta algunos centímetros. Los habitantes del suelo son de talla más pequeña y aplanados porque deben moverse en el film de agua que lleguen a los poros. Estos presentan semejanzas con varias divisiones de algas de las cuales derivan. Varios grupos de leucofitos proveen de pruebas sobre el origen evolucionario de muchos grupos de protozoos. Y bueno, la pérdida de la capacidad fotosintética reduce la potencialidad nutricional y es seguida de una serie de eventos a nivel celular que posibilitan al organismo el desarrollo de nuevos mecanismos de nutrición osmotrófico o fagotrófico. Esto puede impedir el reconocimiento del origen algal de estos microorganismos. Siguiente. ¿Quién está compartiendo? Caprari. Caprari, creo que tienes que pasar. Caprari, algo pasó. Ahí me fijo qué pasa. No dejaste de compartir ahora. Ahí está. Disculpen, profe, está un problemita de conexión. Sí, está bien, no hay problema. ¿Se ve ahí? No, capaz que lo dejas sin presentación como se veía, sin necesidad de ponerlo como presentación total, creo que se veía, porque es una cuestión de velocidad probablemente. Perfecto. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Sí, sí, ahí se ve perfecto. Bueno. Bueno, mi nombre es Cuadrio Ayrton, voy a hablar del ciclo de vida de los protozoos, en el cual el ciclo de vida va a consistir primero en una fase activa y en una fase de reposo, en la cual el organismo va a ir segregando una capa protectora, la cual esta capa es muy espesa, la cual le va a permitir resistir por varios años en ambientes adversos. Tenemos tres clases. La clase número 1, la mastigofora, que son flagelados, los cuales poseen de 1 a 4 flagelos. Esta clase son muy pequeños, se encuentran en abundantes cantidades en el suelo. Se van a dividir por fisión binaria longitudinal en este caso, y hay reproducción sexual en algunos casos. Los géneros más comunes son el caso de Ayation, Bodo, Cercobodo, Cercomonas, y los que presentan clorofila tenemos el caso de Euglena y Clamidomonas. La segunda clase tenemos la clase de Sarcodina o Rhizopoda, que son amebas, el cual van a ir emitiendo pseudópodos. Estos pseudópodos le van a facilitar su desplazamiento y por este motivo la célula va a ir cambiando constantemente su forma. En algunos casos presentan una envoltura, la cual esta envoltura va a presentar
orificios por los cuales van a ir saliendo los pseudópodos. Y los géneros más comunes, tenemos el caso de Amaeva, Biomixa, Germanella, Trinemena y la Nuclearia. Y en la tercera clase tenemos el caso de los ciliados, que como su nombre dice, se van a ir moviendo por numerosas cilias, las cuales pueden ser simples o complejas. En este caso se van a diferenciar de la mastigofora, que se van a dividir por fisión binaria transversal, y algunas presentan sexualidad por conjugación. En este caso tenemos que las especies terrestres se encuentran en menor cantidad que las acuáticas, y los géneros más comunes son Variantophorus, Colpidium, Colpoda y Halteria. Buen día, yo soy Espósito Camila y voy a hablar sobre la nutrición. Se distinguen tres formas. Tenemos una es los fotosintéticos, que serían los Phytomastigofora, que son pigmentos difusos o localizados. Su importancia práctica es limitada y el género que más se conoce es Euglena. Y el aislamiento se realiza en medio para algas. Después tenemos saprófitos, que va a depender de la provisión de las sustancias orgánicas solubles, que serían los fagotróficos. Se pueden desarrollar en medios sintéticos, como por ejemplo peptona, glúcidos, aminoácidos o con extractos del suelo. Y después tenemos los holozoicos, que van a representar a los ciliados. Estos se van a nutrir por una ingestión de partículas sólidas, que serían los fagotróficos, y otros microorganismos, como por ejemplo bacterias, levaduras, algas, y también pueden ser algunos protozoos. Muchas células bacterianas se deben ingerir en cada división celular. La bacteria se tiene que multiplicar rápidamente para que no sea eliminada por los predadores. Se puede considerar que el modo dominante de la nutrición es la fagocitosis. Sobre todo, esto se va a dar entre los ciliados. Y los protozoos del rumen van a contribuir a la degradación de sustancias orgánicas, como por ejemplo la celulosa, liberando ácidos grasos volátiles que van a ser absorbidos por el animal. Buen día, mi nombre es Aquino Belén. Voy a hablar de las influencias del ambiente. Bueno, uno de los factores que limita el desarrollo de estos protozoos en el suelo es la distribución discontinua de materia orgánica y de la microflora, es decir, de los nutrientes para estos protozoos que se encuentran en la solución del suelo dentro de los poros. La mayoría de estos protozoos son cosmopolitas, es decir, que se encuentran distribuidos en todos los suelos. Se los puede encontrar en zonas árticas, templadas o tropicales. En el caso de suelos agrícolas, el máximo número que se encontró estuvo alrededor de los 10 a los 12 centímetros. Y muy pocas llegaron a lo que es el subsuelo. Todos los nutrientes que favorecen al desarrollo de las bacterias constituyen un factor muy importante para la distribución de estos protozoos. Uno de ellos es la humedad, que es esencial para su proliferación, fisiología y el desplazamiento de estos, pero también pueden resistir a la desecación. En cuanto al pH, en el suelo afecta muy poco a lo que es el espectro de las especies, porque se pueden encontrar en suelos ácidos o muy alcalinos. Por lo general, su metabolismo es aeróbico, pero hay especies que soportan la anaerobiosis o las bajas concentraciones de oxígeno, como vienen a ser los patógenos del hombre o los del rumen. Buen día, mi nombre es Alessandro Caprari y yo voy a hablar de los roles
que cumplen los protozoarios en el suelo. Uno de esos roles es la limitación en el número de bacterias. Se han realizado experiencias con modelos simplificados de suelos estériles con protozoos y con suelos con bacterias y protozoos conjuntamente. Se demostró que la densidad bacteriana disminuye en presencia de protozoos. Se pensó que este hecho traería aparejada una disminución en la fertilidad del suelo por disminución de la actividad biológica. Esta idea no es mantenida actualmente, sino que más bien se piensa que la destrucción de una parte de la población bacteriana estimula la actividad metabólica de los sobrevivientes, que compensarían la pérdida del resto de la población. Una de las hipótesis más aceptadas postula un rejuvenecimiento celular con síntesis de sustancias estimulantes para las poblaciones de bacterias que resisten a la predación. Otro rol es la diseminación de esporas fúngicas, ya que muchos son incapaces de digerirlas y lo transportan en su superficie. Si bien están estos dos roles, no es muy efectivo en el suelo, lo que hace difícil de determinar el efecto de los protozoarios. No participan en etapas de mineralización e inmovilización de la materia orgánica y muchas especies son parásitas del hombre, aunque no encuentran en el suelo un ambiente apropiado. Y bueno, eso sería todo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Súper. Los protozoos son importantes como para regular la población de bacterias dentro del rumen. Hay una de las funciones que pueden llegar a ser importantes para nosotros. Está bien. Sí, sí. Sí, lo que ahora como quedan me adelanto, digamos, a lo que les estaba por comentar, como quedan los diferentes seminarios de ecosistemas, en esos seminarios vamos a ver justamente algunos grupos cómo predominan según las características de los ecosistemas, justamente en el rumen, cuáles predominarían por las características del rumen que tiene, con respecto a tensión de oxígeno, a pH y demás. Entonces, un sistema acuático, quiénes predominarían, de los que hoy nosotros vimos, y demás en el suelo. Así que lo vamos a ver como aplicado con respecto a las condiciones, ¿no? Y llevando adelante las funciones que ustedes dijeron en cada uno de los grupos. Exacto. ¿Y cuáles serían sus condiciones limitantes, ¿no? Exactamente. Exacto. Bueno. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? Si no, voy a decir algo del aula virtual, Mar. Dale, dale, dale. Pero esperemos a ver si hay alguna consulta. Sí. Que les responderá Marcela. Es que no. Profe. Me salvé. Ah, no, sí hay. ¿Qué? Sí. Yo le quería hacer una consulta sobre la regularidad, si se extendió, porque me avisaron unos compañeros que había una posibilidad para sacarme esa duda nada más. No terminé, se cortó un poquito, no terminé de entender bien el planteo, calculo que es con respecto a lo que hoy hablamos de la mesa de abril. Sí, sobre eso. Lo único que tenemos para decirles nosotros que eso no depende de microbiología ni una de las cátedras, eso depende de facultad. Por lo tanto, cuando en facultad esté definido ese tema, nosotros nos adecuamos. Lo único que yo les dije es, como alguno de ustedes debe estar enterado de que existe la posibilidad, porque se solicitó, porque ustedes, los alumnos, por parte del centro estudiante lo solicitaron, que si como esa posibilidad existe, tienen que seguir viniendo a clases, digamos lo más lógico, pero por no acumular faltas. Porque encima estamos hablando de fines de abril. Sí.
O sea que son varias semanas. Por eso, ¿y cómo haríamos como en los seminarios, las exposiciones? ¿Armamos un grupo aparte o simplemente asistimos a clases? ¿Vos no estás incluido en ninguna comisión? No, porque el día que armaron las comisiones era la mesa de Hola. examen a comienzo de marzo y salí mal. Como no Bueno, creí a ver. que iba a haber esta posibilidad y ahora saltó, justamente por eso es mi duda. Bueno, a ver, entonces para organizarnos. Todo aquel que esté en esta reunión y que esté cursando microbiología y que esté viniendo a las clases, por favor, organizarse en comisión. ¿A esto vas a aclarar vos, Amalia? Sí. Es decir, no debe haber ningún alumno que no esté incluido en comisiones. Lo que no quita, a ver, pongamos en claro. Lo que pasa es que en realidad como eran condicionales, al principio no estaban dentro de... Sí, está bien, es por eso, comisiones. digamos, está bien, pero estamos a tiempo porque existen temas todavía para exponer y mucho trabajo, y todavía trabajo en comisión. Por lo tanto, tienen que estar incorporados en alguna o formar una comisión extra más, digamos, la número 13 se formará. Eso no hay problema. Pero para que estén con la modalidad de cursado, nosotros estamos trabajando en comisiones, entonces de esa forma se tienen que incorporar. Lo que no quita, yo simplemente me estoy adelantando solo para que ustedes no pierdan clase y no acumulen faltas. Nosotros no podemos manejar ese tema, no lo manejamos, digamos, no depende de la cátedra de microbiología ni de una cátedra en particular. ¿Se entiende? O sea, Sí, se entiende. lo que nosotros le decimos es que Por hasta que ustedes, eso en no, realidad. claro, hasta que eso no esté definido. Supongamos que se define que tienen la opción de rendir en abril y si aprueban esa materia que se les pide microbiología para cursar como regular, van a seguir como regular. Y si no aprueban, bueno, cursaron solo durante este mes, pero no van a estar después, no van a poder continuar después. O sea, es un riesgo que ustedes van a correr en el sentido de que, bueno, van a pensar en positivo, van a decir, bueno, si nos dan la posibilidad de rendir en abril y aprobamos en abril, quedamos. Si no, nosotros, no es que porque hayan cursado pueden seguir. Ya, si se define en abril eso, cae la cursada de ustedes. Sí, lamentablemente, tal o sea, cual. hay que ser claros en eso nada más, y nosotros no los podemos incluir como regulares después. Exacto. Después del 16 de abril, que son las fechas de los exámenes de las dos materias que son correlativas con microbiología, que es química orgánica y agroclimatología, después de esa fecha, si llega a aprobarse de que se los espera hasta el 16 de abril, una vez que no aprueben, lamentablemente, por más que casi el trimestre completo, o sea, mitad del trimestre hayan estado cursando, no van a poder seguir, pero bueno, la posibilidad estaría. Claro, bueno, quedaría armar la comisión con los chicos que están en mi misma situación y... Por favor, comuníquense, exactamente. Nosotros igual... Yo voy a armar en el... Sí, está bien. Revisamos las listas con los que anduvieron presentes el primer día y cómo están ahora. Y los que están incorporados a comisiones. Claro, armo otros ítems en el aula para que se incorporen las nuevas comisiones. Exacto. Y, o sea que, bueno, acá lo que pusieron de que no tenían comisión por ese motivo, ya saben. El tema de parciales que están preguntando, solo es tema de prácticos. Estos temas de seminarios, si ustedes ven el programa de la materia, estos son temas que entran dentro de las unidades. La 1 es historia, la 3, unidad 3, es procariotas, la unidad 4 es eucariota, la 5 virus, y ¿cuál es el otro? Ecosistemas, que forma parte de la 8 y 9, un poco, digamos. Son temas que no los dan en teoría, sino que se los dan en seminarios, pero son para examen final. Si bien les sirve, digamos, de aporte para después entender mejor los prácticos, pero los parciales de prácticos van a ser solo de los temas que se van a dar en prácticos que ustedes los tienen en la hoja de ruta a partir de cuando se dan, que es de la primera semana de abril, creo. Empiezan los temas prácticos.
y allí van a ver que no todos los temas, como ustedes van a ver, se evalúan en forma de parcial. Ustedes tienen diferentes tipos de evaluación. Una va a ser una presentación de un trabajo, otra va a ser realización del trabajo práctico en la casa, porque hay prácticos que ustedes los van a hacer desde su casa, y otras van a ser los parciales, que va a ser a definir la modalidad dentro de poco, si presentación, evaluación, la forma de que se exponen. Pero van a ver, ahí tienen todos los prácticos distribuidos con la forma en que se les va a tomar. Y la nota va a ser el promedio de eso, de la presentación del trabajo, de la realización que ustedes hagan en sus casas, con su posterior exposición el último día del informe, y las evaluaciones que son 4 prácticos los que se van a evaluar en forma de parcial, como ustedes los conocen. 6. 6. Sí, lo que pasa es que están divididos, sí, son 6. Pero tranquilo que obviamente después de que se den esos prácticos que se les va a evaluar en el parcial, va a ser después de que esos prácticos estén dados, o sea que todavía tenemos trecho para eso, tenemos que darlos todavía. Mañana hay teoría, mañana es feriado, no. No. ¿Alguna pregunta más? Con respecto al aula virtual, ¿está Estela? ¿Pudiste entrar? ¿Recibiste el mail? Contestó que sí, perdón, yo vi el mail. Bueno. Contestó que pues, sí pudo entrar. Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, bueno, es importante que lo revisen por el tema después de los parciales, que puedan entrar bien al aula, ¿sí? Por mí nada más, Marce. Sí, por mí tampoco, ya estamos. Lo único que sí, en el aula va a estar los temas para el siguiente seminario. Martes, para la exposición. Exactamente, las comisiones y el tema con las páginas como siempre. Exacto. Así que revisen en cualquier estos duda días. nos escriben por la guía, el aula, perdón. Profe, mañana no hay teoría, ¿no? No. No. Muy bien. Recuerden de enviarnos los Power para que poder subirlos en el aula, para poder tener material también y de muestra de cómo organizar. Y faltan 3 Power del seminario pasado, 3 comisiones. Ahora no me estoy acordando cuáles, que todavía no nos enviaron. Yo subí los que enviaron. Okay. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.